8:25, saludamos a Fernando Carrión para conversar. Fernando, gracias por acompañarnos. Buen día. Quería empezar por el tema de los secuestros y de lo que está pasando en Quito, estos últimos hechos que nos alarman sin duda, pero no puedo dejar de preguntarle un comentario, pedirle un comentario sobre lo que pasó ayer en el Triunfo. Esta balacera increíble, este enfrentamiento entre bandas, esta desesperación de la policía por recibir apoyo de la policía que estaba acantonada en otros lugares cercanos al Triunfo para poder contener eh, lo que estaba ocurriendo. Es increíble lo que pasó anoche. Buen día. Buen día, Milton. Un saludo cordial a toda la gente que les sigue a ustedes. Sí, yo creo que estos dos casos emblemáticos, el uno del secuestro de la semana pasada y este de alias Junior en el Triunfo, son reveladores de muchas circunstancias. Vamos, si quieren, en ese orden. En el caso de los secuestros, yo veo por lo menos 3, 4 cosas que me parece que son interesantes. Una primera, positiva, diría yo, que es el caso de la UNACE. La UNACE es una institución de la policía muy eficiente. Logró en muy pocos días recuperar a esta pareja en muy buenas condiciones y además tomar presos a 4 personas que estaban vinculadas a esta estructura criminal. Luego lo que tenemos es la presencia de dos niños de 13 años, uno de ellos que había cometido un asesinato a un policía el 11 de febrero, es decir, menos de un mes antes, en Esmeraldas. Y aquí lo que me llama la atención, bueno, uno es la edad y lo otro es que esta misma persona comete estos hechos delictivos en 2 lugares distintos, en Esmeraldas y en Quito, lo cual da a suponer que estaríamos viviendo básicamente un territorio unificado del crimen, porque ya sabemos incluso la estructura criminal que está atrás de esto. Y lo otro es la cosa tecnológica. Los famosos secuestros de express, que eran lo que nosotros teníamos, obtenían básicamente recursos de los cajeros automáticos, pero una cantidad limitada, que hoy día son máximo $500. Sin embargo, hoy día con la tecnología y en los teléfonos celulares, uno puede hacer las transferencias de las cuentas bancarias a la cuenta que a uno le digan. Y entonces aquí el robo, sí, la extorsión es mucho, mucho más significativa. Entonces yo creo que hay estos elementos en ese caso. Y bueno, lo otro es este nombre ahora extraño de la ruta viva, porque ahí es donde se está produciendo una cantidad de crímenes con asesinatos, secuestros y robos que da la impresión que por lo menos deberían cambiarle el nombre a esa ruta. Entonces ese es el primer caso. El segundo, del Triunfo, es exactamente parecido a lo que ocurrió con Rasquiña. Y digo parecido por 2 cosas, los dos líderes de los choneros, pero los dos también salen del sistema carcelario producto de decisiones de los jueces bastante extrañas. Y esto conduce a que para este tipo de personas al menos la cárcel sea mucho más segura que la libertad. Incluso hay muchas personas, de lo que conozco, que prefieren quedarse en la cárcel por el tema de seguridad que salir fuera de las mismas. Y lo otro es que estas estructuras criminales tienen comandos militares muy fuertes, pero muy fuertes. Lo que vimos fue el asesinato de 5 personas y 6 que quedaron heridas. El nivel de armamentismo que existe, el nivel de organización que existe, francamente es muy, muy complicado y la policía no se da abasto para este tipo de hechos. Bueno, volvamos al tema de los secuestros. 22 secuestros, 24 secuestros en lo que va del año, 22 resueltos por la UNACE, que es una unidad policial altamente efectiva. En comparación a todo el 2022, que fueron 40 secuestros, la cifra es alarmante, supremamente alarmante. Los tipos de secuestros que existen, la policía los llama a algunos a secuestros no selectivos, a secuestros de oportunidad, que son los que usted acaba de describir, esos de vámonos a hacer un paseo de cajeros automáticos para sacar y obtener dinero, pero se están volviendo un negocio lucrativo, digámoslo así, para los criminales.
No, esto está ya aquí de manera explícita asentado. Yo diría que con la firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno del presidente Santos en Colombia en el año 2016, hubo una contracción significativa de los secuestros. Yo diría que básicamente hasta el año 20, es decir, 4 años, los secuestros no estuvieron presentes, pero a partir de ese momento empiezan a crecer. El año pasado, exactamente, Milton, son 40 los secuestros y ahora tenemos, si es que la tendencia sigue exactamente igual a lo que ha ocurrido entre estos 2 meses y medio, probablemente tendríamos casi 4 veces más del número de secuestros en este año. Es una cosa francamente espantosa. Y claro, los secuestros también son altamente diversificados, porque uno puede ser estos secuestros express, tipo paseo millonario, de acercarse a los cajeros automáticos, que estoy diciendo yo con la tecnología de los teléfonos. El otro es que simplemente se le tiene a la persona en algún lugar del territorio nacional y se les pide a los familiares, a la gente cercana, el pago del rescate o el cumplimiento de cierto tipo de promesas. Entonces, se diversifica el secuestro, pero también se incrementa el secuestro y se hace cada vez más violento el secuestro porque se utiliza armas con una fuerza inusitada. Ahora, hablábamos hace un momento de la ruta viva. Hay varios hechos que se están produciendo en esta zona de Quito. Ruta Viva, Redondel del Umbicí. El aumento de crímenes, de delincuencia en esta zona de la ciudad, Umbayá, Tumbaco, ¿a qué se puede deber? No, yo creo que eso, a ver, yo tengo una tesis que es incluso media chistosa. Yo sostengo que se roban bancos donde hay bancos. En las periferias, por ejemplo, no se pueden robar bancos porque no hay bancos. ¿Qué es lo que ocurre en Cumbayá, Tumbaco, Puembo? Pues exactamente igual a lo que ocurre en San Borondón, en la zona 8 de Guayaquil. San Borondón es la zona donde están localizados los sectores de más altos ingresos de Guayaquil, como en el caso de Quito, en esa misma zona. En otras palabras, pues ahí se conoce la existencia de vehículos de alta gama, de viviendas que tienen joyas, computadoras, etcétera, etcétera. Y hoy día el crimen está tan organizado que se organizan en función de giros. Entonces, por ejemplo, los que roban autos, los que roban autopartes, que son distintos, los que roban joyas, los que buscan oro, porque hoy día se ven casos de eso, etcétera, etcétera. Entonces, en esa zona, obviamente, ese tipo de cosas existen. Ahora, la ruta viva también es muy atractiva porque es el vínculo de la ciudad con el aeropuerto. Yo conozco casos ya que se han producido, incluso con inteligencia criminal, de que hay gente que está en el aeropuerto viendo que, por ejemplo, una persona que viene de los Estados Unidos y baja con 4 o 5 maletas. Se sube al taxi y inmediatamente comunica a sus compañeros de fechorías que tal persona subió en el taxi de tales características y con la placa número tal. Y en el trayecto simplemente la atacan, se llevan todas las maletas y todo lo que existe ahí. Y eso yo conozco ya de varios casos que han ocurrido. Y luego, claro, por la falta de políticas en esa zona, en la noche eso está prácticamente abandonado. Y entonces ahí se producen, por ejemplo, esto de los secuestros, el robo de vehículos, que es bastante común. Son las 8:33, estamos hablando con Fernando Carrión sobre la situación de inseguridad en el país. Fernando, buenos días, le saluda Verónica Larrea. Y bueno, hablando de la inseguridad, Fernando, también vemos un aumento preocupante de la violencia de la misma, porque ya los robos de antes no son los mismos de ahora. Ahora pueden asesinar por robar un celular, pero más allá de eso, ¿qué tanto de esta violencia que estamos viviendo está influenciada por la penetración del narcotráfico en nuestro país y estas bandas internacionales de narcotráfico? Hola, Verónica. A ver, dos cosas respecto de eso. Una primera es que en el Ecuador estamos viviendo un incremento de las tasas de violencia. Si en el 2017 tuvimos 5 homicidios por 100.000 habitantes, el año pasado llegamos a 25. Y si la tendencia sigue exactamente igual a lo que ha ocurrido estos 2 meses y medio, lo probable es que lleguemos a una tasa de 30 homicidios en este año.
francamente preocupante. También hay un incremento de los grados de violencia. Por ejemplo, lo que vivimos en noviembre del año pasado, con asaltos a gasolineras, con asesinatos a policías, con asaltos también a las UPCs, etcétera, muestran los grados de violencia. Pero no solo eso. Hoy día encontrar un cadáver mutilado ya es una cosa común. Nosotros de eso no teníamos, pero ahora es común. Y también tenemos una diversificación muy clara del crimen. Pero Fernando, pasamos según el gobierno o según palabras de un funcionario de gobierno, digamos ya, del secretario de Seguridad, menos palabras así. Antes era una retaliaciones del crimen organizado y de las bandas de narcotraficantes. Ahora pasamos a un tipo de delincuencia que provoca la desocupación por el ataque de la policía a las bandas de narcotraficantes para que esos delincuentes busquen ocupación en otro tipo de delitos. Más o menos así lo describió el secretario. Lo que pasa es que el secretario no conoce el tema. Supongo que ahora que ya está en esa posición debe tener mucho más información. Pero el delito muta, el delito cambia. Y entonces, por ejemplo, nosotros estamos teniendo 3 matrices de la violencia. Uno, lo que es la violencia común, que en este caso proviene principalmente, yo diría, de la herencia del COVID por la crisis económica, el desempleo, la pobreza, etcétera. Entonces, ahí hay robos, hurtos e incluso asesinatos. Una segunda, que también se ve un incremento muy fuerte, es el tema de la violencia discriminatoria, donde ahí principalmente es la violencia de género, que simplemente si nosotros vemos, ahí hay un dato que a mí me llamó la atención, que lo vi justamente anteayer. En estos últimos 2 años han habido 458 femicidios, pero solo se han resuelto 41 casos. Eso significa el nivel de impunidad altísimo. Y en estos días hemos tenido una convocatoria del presidente de la Corte Suprema de Justicia a las distintas funciones del Estado para ver qué se puede hacer. Cuando esta es una responsabilidad de él, es una responsabilidad del sistema de justicia, porque la impunidad no están en capacidad de procesar eso para que las penas, el castigo llegue. Y lo más grave es que llega el castigo y después sueltan a los presos. Y este es un problema porque que empieza desde el principio, Fernando, porque esa descoordinación entre las funciones que tienen que ver con la administración de justicia empieza porque hay policías que elaboran mal los partes. Entonces le dejan sin sustento al fiscal, si el fiscal acusa es una acusación demasiado débil, que finalmente es cambiada por el juez. Así más o menos está funcionando esto, empezando desde lo más básico, un parte. Sí, no, eso es lo que está pasando, pero esto a lo que ha conducido es a tirarse la pelotita o a jugar ping-pong. Entonces el responsable ya no soy yo, sino es el otro. Y eso es lo que me parece que ha hecho el presidente de la Corte de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, lavarse las manos, porque ya no es problema mío, porque el problema del sistema de justicia lo representa a él. Y luego la tercera matriz de la violencia, que es quizás la más significativa este rato, es la del narcotráfico. Y aquí tenemos un hecho que en los últimos 2 años Colombia incrementó el 25% la productividad de cocaína y el Perú duplicó. Así es impresionante. Por eso es que por el territorio ecuatoriano pasan 800 toneladas. Ahora, ¿qué es lo que se tiene en términos de interdicción, de cautivo de droga que pasa por aquí? El año 2021, que fue el año que más droga se capturó, fueron 210 toneladas. El año 2021 se bajó a 201 toneladas. O sea, no, se rompió la tendencia que estaba creciente. Y en el año pasado se redujo un poco. No mucho, será un 8 o 9%, pero se redujo. Entonces, la policía ahí también ha sido muy eficiente. Yo creo que eso hay que reconocer, lo que hablábamos del UNACE. En este caso de la interdicción de drogas, también la policía es muy eficiente. Pero, ¿qué es lo que tenemos? No estamos haciendo un control del consumo interno, no estamos haciendo un control de lavado. No hay que olvidarse que el lavado empieza a operar aquí en el país desde hace más de 20 años, en el cambio de siglo por la dolarización. Tenemos también la producción de cocaína aquí en el territorio nacional. Y lo más grave de esto es que hay una penetración en la sociedad, una penetración en el mercado
y una penetración en el sector público. Frente a eso, ¿qué hacer? Realmente esa es la gran pregunta. Y los niños, la participación de niños y adolescentes, Fernando, 600 más o menos involucrados en delitos en los últimos meses. Yo creo que ahí hay dos cosas. Una, que bueno, ya se está legitimando esto de bajar la edad de la imputabilidad penal, que yo creo que algo de eso hay que hacer, pero no se puede poner las mismas sanciones que a las personas mayores. Entonces, una primera es una reforma al COIP. Una segunda es que hay que reconstruir los espacios de socialización de los niños, como es la escuela, como es la familia, etcétera. Pero aquí hay problemas. Pongo el caso de Esmeraldas. Hoy día prácticamente todas las funciones comerciales, administrativas, educativas en Esmeraldas se cierran 4 o 5 de la tarde. ¿Y qué es lo que ocurre? Toda esta gente, o la mayoría de esta gente, vive en viviendas que tienen un nivel de hacinamiento muy alto, porque viven en, qué sé yo, 1, 2, 3 cuartos, 5 o 6 personas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como no hay clase, como no hay trabajo, tendrían que regresar a la casa, pero en su casa no les acoge, porque no hay espacio, no hay condiciones, y entonces salen a la esquina. Y la esquina es la cosa más compleja. Entonces, aquí hay que trabajar en los espacios de socialización, que me parece importante. Y la tercera, introducir inteligencia. La inteligencia me parece que no está funcionando porque muchos de estos niños son cooptados por estas estructuras criminales para cumplir determinadas funciones específicas en los hechos criminales.